Todo conocimiento tiene su punto génesis. El mundo ha bailado a lo largo de todas estas generaciones al compás de aquellas mentes desequilibrantes, que han superado a las rutinas impuestas y que incluso han logrado por fuerza o por virtud tener el monopolio de la licitación trascendental del dominio de los usos y costumbres de quienes desfilan por vidrieras desoladas y que pensando que son los dueños de la granja, solo hacen malabares con migajas de pan. Quienes usan sus llaves para abrir el conocimiento son sabios, y quienes las usan para vedar los mismos creen tener un don, usando su ley de neutralidad para estar por encima de los tiroteos que se arman con las migajas de pan. Bienvenidos a Punto Septentrión, el lugar donde, como siempre les digo y ustedes saben, libertad es elegir. Vamos con el tema que nos convoca en el día de hoy. La verdad es un ejército de metáforas. Si querés encontrar tu propio ejército, suscríbete a este canal. Es esencial decir, para dar inicio al desarrollo del tema, que desde el año 1450 hasta la actualidad existieron 3 tecnologías disruptivas que revolucionaron la distribución de la información y que, ordenadas cronológicamente, son la imprenta, Internet y blockchain, las cuales analizaremos detalladamente. En primer lugar, la imprenta data del año 1450 y la misma fue inventada por Johannes Gutenberg, que, para ser exactos, fue el inventor de la imprenta de tipos móviles, pero se lo considera el padre de la imprenta en general, la cual generó la primera revolución de la información y del conocimiento. La misma dio inicio en la Edad Media y se sostiene hasta el día de hoy. En poco más de 5 siglos, la imprenta generó, entre otras cosas, más de 1.000 millones de libros escritos, lo que significó una democratización masiva de la información. Internet, por su parte, fue creada en la década de los 60 y en 1969 comenzó a existir la primera red de la misma, la cual recibió el nombre de ARPANET. Esta fue creada por el ejército norteamericano con el fin de protegerse de un eventual ataque nuclear. Pero lo que no se imaginaban era que iban a abrir la caja de Pandora, ya que Internet tuvo una difusión exponencial. Prueba de esto es el hecho de que en solo 2 décadas, más de 2.400 millones de personas accedieron a la web. En resumen, lo que la imprenta logró en 5 siglos, Internet lo logró en 5 décadas. Por último, en este análisis nos resta blockchain, cuya traducción exacta es cadena de bloques. La misma es una estructura de datos en la que la información contenida se aloja en bloques que forman parte de una cadena, la cual es inmutable, lo que hace al sistema en sí casi invulnerable, ya que la información de un bloque solo puede ser modificada modificando todos los bloques posteriores, lo cual es prácticamente imposible. La primera vez que se describió el sistema criptográfico de la blockchain fue en el año 1991, pero su uso comenzó en el año 2008, aunque su verdadero inicio como tal fue en el año 2013, ya que en ese año empezó a usarse blockchain justamente como tal, y no por medio de una criptomoneda, llegando a 2.400 millones de personas para el año 2018. Es decir, lo que Internet logró en 5 décadas, blockchain lo logró en tan solo 5 años.
Habiendo dicho esto, la transmutación de los artefactos en este plano es la siguiente. La imprenta da como fruto lo impreso. Internet se encarga de digitalizar lo impreso y blockchain toma lo digital y lo transforma en inteligente, de tal forma que lo impreso no es lo mismo que lo digital y lo digital no necesariamente es inteligente. Basta solamente revisar lo antes expuesto para darse cuenta de que las generaciones son progresivas. Para dar un ejemplo, en los primeros tiempos de la imprenta, el leer y escribir era solo para los más poderosos de la época, y en el día de hoy un niño de 6 años es capaz de leer y escribir. Plantear esto en los primeros tiempos de la imprenta era tan ridículo como plantear que hoy un niño de 6 años puede programar una computadora, con la diferencia de que un niño de 6 años puede programar una computadora. Teniendo en cuenta esto, les voy a compartir una predicción. A fines de este siglo, decir que un niño de 8 o 10 años no podrá crear una cadena de bloques para sus actividades cotidianas será tan ridículo como decir hoy que el mismo niño con la misma edad no puede usar un dispositivo electrónico común. Como dije, las generaciones son progresivas, características que comparten con sus creaciones. Hablando de creaciones, y ya entrando en la política, de las 3 tecnologías de la información, la única que dio a la luz un sistema de gobierno fue la imprenta, de la cual surgió la democracia. La democracia, cuyos inicios en su versión clásica nos llevan a la antigua Grecia, es el gobierno de las mayorías, siendo las mismas las que de una forma u otra ejercen el voto. De manera más moderna, el ciudadano es quien por medio de la adhesión a un contrato social resigna libertades para ser parte de un sistema que facilita en cierta forma su modo de vida. Y he aquí la ligazón de la democracia con la imprenta. Las formas de código existentes en la democracia, que justamente son impresas y que se llevan a cabo por medio del instrumento del derecho, como por ejemplo las leyes en sí, el boletín oficial, la Constitución Nacional y los distintos códigos de las distintas ramas del derecho, entre otras, son los que determinan la conducta dentro de la democracia. Si la democracia surgió de la imprenta, la pregunta es, ¿cómo creen que fue su crecimiento? ¿Lineal o exponencial? Sé que la pregunta ya te la estás contestando, pero echemos un pequeño vistazo. La democracia, si bien se estabilizó en la segunda mitad del siglo XX, se debe tomar todo este siglo para analizarla. Si bien la misma empezó a tomar forma desde la generación del 80, es 1912 el año en donde se inicia su crecimiento, ya que con la ley Sáenz-Peña, promulgando el voto secreto y obligatorio, muchos sectores que antes no podían votar pudieron hacerlo. Aunque lo que sí perduró de etapas anteriores fue el fraude electoral, que en conjunto con un aparato represivo hacían una democracia como mínimo un tanto particular. El fraude electoral duró hasta el año 1946. El voto femenino se promulgó en el año 1947. En 1983 volvió la democracia para nunca irse y en 2012 se le permitió votar a los jóvenes de 16 a 18 años. Eso sí, en unos sufragios en los que se introducen las mismas boletas dentro de la misma urna, figurando los votantes en los mismos registros y que se organiza de la misma manera hace como mínimo unos 50 años. Los modos se han digitalizado en algunos casos, pero claramente no se han hecho inteligentes. La respuesta a la pregunta de hace un rato te la dejo a vos, pero la causa de esa respuesta es que la informática,
o mejor dicho Internet, no se integró al centro generador de la democracia. Pero ¿cómo se hace eso? Es la pregunta que se hace presente en tu cerebro en este momento. No me cambies de canal. Más adelante te llevas la respuesta. Es importante destacar que de estos 3 sistemas ya hay 2 que demostraron ser de muchos hacia pocos en cuanto a lo que es el control. En el caso de la imprenta, si bien existió una democratización de la información, el poder lo tenían en su momento los dueños de las impresoras, cosa que se sostiene hasta hoy en día, y Papel Prensa, siendo el único capaz de emitir papel de diario en la República Argentina, es un claro ejemplo de lo que digo. Y en cuanto a la democracia, si bien se amplió la participación de quienes dan las opciones de los participantes, o mejor dicho, quienes manejan la participación, son sectores minoritarios, de muchos a pocos, representantes transmutándose a dueños. En cuanto a Internet, si bien democratizó una gran información, se dispusieron a terminar con lo de muchos a pocos, y nada cambió, ya que si en Internet un dominio no está registrado en ICANN, muchas veces no es considerado legítimo, como por ejemplo los dominios .onion, que son propios de la conocida Deep Web, de la cual hablaremos en próximos videos. En cuanto a la democracia y el uso de Internet para la democratización de la información, el caso de Cambridge Analytica responde todo por sí solo. Ante todo esto, blockchain se dispone a ser una herramienta disruptiva, pero con semejantes antecedentes, mi comodín es reservarme al interrogante. Pero vamos al interrogante central. Estando los resultados a la vista, ¿qué es lo que nos está faltando para tener un sistema de gobierno inteligente? La respuesta la dio un gran exponente del emprendedurismo argentino y uno de los que más sigo. Su nombre es Santiago Siri y en esta charla del año 2013 dio la respuesta. Y mi viejo es abogado, yo no, pero siempre me interesó un poco el derecho y cuando empecé a encontrarme con contratos en mi carrera empecé a descubrir un extraño paralelismo entre el contrato y lo que es el software, lo que es un programa informático. Y hay algo muy impresionante entre las dos cosas, es que son estructuralmente idénticos. El contrato, si lo miran, tiene términos, definiciones de términos y después cláusulas que operan sobre esos términos. El software tiene variables y después funciones que operan con esas variables. La diferencia está en el lenguaje que usan. El contrato usa el lenguaje humano, usa el lenguaje alfabético y está sujeto a la interpretación humana. El software usa el lenguaje lógico y tiene que pasar sí o sí por el rigor de la interpretación de una máquina. Por si no se entendió, paso a aclarar la respuesta. Claramente, lo que sucede es que nuestro sistema de gobierno no habla el mismo lenguaje que las tecnologías disruptivas. Pero, ¿cómo se hace para hablar el mismo lenguaje? ¿Te acordás del interrogante sobre cómo hacer para meter Internet en el centro de la democracia? Bueno, la respuesta es la misma para ambas preguntas. La misma está dentro de blockchain y es un algoritmo de consenso llamado Delegated Proof of Stake. Primero, ¿qué es un algoritmo de consenso? Las cadenas de bloques, al ser sistemas distribuidos y debido a esto no depender de una autoridad central, las partes de la cadena necesitan ponerse de acuerdo para un correcto funcionamiento. Alcanzar ese acuerdo es la función del algoritmo de consenso. Una de esas formas de ponerse de acuerdo es la prueba de participación delegada, la cual es su traducción. Y esta consiste en lo siguiente.
En primer lugar, existe una comunidad que conforma una de las tres patas del sistema, y son los que tienen derecho a voto, teniendo la chance de elegir a los testigos, que son los encargados de llevar adelante al sistema criptográfico como tal, y a los delegados, que son quienes tienen derecho a regular las condiciones de los testigos. Por encima de estos tres pilares está el algoritmo del sistema de consenso, en el cual tienen derecho a operar los delegados y siendo este mismo el que elige a los testigos. No voy a caer en cuestiones técnicas porque necesitaría hacer otro video, pero no tardé nada en darme cuenta de que esto es la versión criptográfica del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a una república y que está presente en la mayoría de las democracias occidentales, en donde los tres poderes son representados por los tres pilares del sistema, y en donde el algoritmo representaría ni más ni menos que a la Constitución. Si nos ponemos a pensar, ¿cuánto tardaría en hacerse una reforma constitucional utilizando este sistema en una democracia parlamentaria o en una democracia representativa como las que conocemos? Teniendo en cuenta de que para ser testigos uno tiene que tener una buena reputación, de lo contrario el algoritmo no lo elige y lo hace a un lado, ¿cuánto tardarían en extinguirse los casos de corrupción? No puedo decirte todo tan exacto, pero sí puedo hablarte de tres grandes cambios que se darían si se aplica este sistema como se dice. En primer lugar, si bien es un cambio que se está dando, se profundizaría aún más. Este es el hecho de que el nuevo contrato social se dará con los nuevos leviatanes. En cuanto al nuevo contrato social, ya no será el mismo que proponía Jean-Jacques Rousseau en el año 1762, ya que si bien se firmaría con el fin de entregar libertades para ser ciudadanos dentro de un sistema, el mismo no será con el Estado-Nación, sino que será con las corporaciones existentes, que son lisa y llanamente los nuevos leviatanes, las redes sociales mayormente, cosa que ya se da, insisto, pero que se va a profundizar. La diferencia es que además de la libertad, lo que uno entrega es su información, la cual es el verdadero capital de esta era, y transforma a estas corporaciones en estados, tranquilamente comparables al Delegated Proof of Stake, aunque sin el toque republicano, estoy seguro. En segundo lugar, el hacking al sistema electoral es sin dudas algo que debe darse. Está claro que este sistema electoral, al igual que la democracia, ha dejado de ser progresista. Las boletas impresas en papel ya son cosas del pasado y atrasan los procesos. Pero en un algoritmo de consenso, ¿cuánto se tardarían en hacer reformas electorales? ¿O cuánto se tardaría en calcular el reparto de las bancas en una elección legislativa? ¿O cuánto se tardaría en votar? Actualmente, el sistema electoral en Argentina ni siquiera está digitalizado. Luego de la pandemia, seguramente se comenzará a traerlo al siglo XXI. Y por último, así como la imprenta dio su propio sistema de gobierno, Internet, en conjunto con blockchain, deben dar a luz el suyo. La transición debe ser la de cambiar el republicanismo conocido como sistema por este algoritmo. Cambiar la imprenta por la criptografía en el día a día y ejercer la informática en conjunto con el derecho. ¿Cuánto se tardaría en sancionar una ley de este modo? ¿Cuáles serían las leyes que se debatan? ¿Las que nosotros queramos o las que quieran los representantes? Los representantes toman sus decisiones a espaldas de sus representados. No es de ahora, sino desde hace décadas, primando sus intereses particulares por encima de la voluntad general.
lo cual representa una de las más grandes deficiencias que arroja la democracia hoy en día. Eso, exactamente eso, es lo que viene a cambiar este algoritmo de consenso. En resumen, hace 300 años comenzó un proceso de centralización en donde el ser humano, por incapacidad, inocencia o por ambas, ha delegado su confianza a una estructura de poder central, sea un monarca, un consejo, una corte o más tarde un presidente, con el fin de establecer un poder que vele por los intereses de la voluntad general. Hoy en la actualidad, la desconfianza que tenía el hombre en sí mismo para hacerse cargo de sus propios asuntos se ha transformado en desconfianza hacia los representantes, razón por la cual desde los comienzos de Internet se avanzó desde una centralización amorfa hacia una descentralización inteligente, a la cual esta pandemia le viene como anillo al dedo para establecerse. Ya saben, barajar y dar de nuevo. El futuro ya llegó. La meta es devolver el poder a los ciudadanos comunes. Los enemigos son los políticos que quieren mantener sus ventajitas, las cuales dependen del viejo sistema. El misterio es saber si el ciudadano común está listo para semejante poder. Ya lo he dicho en otras ocasiones, y la frase no es particularmente mía, pero la primera línea de defensa es uno mismo. Usualmente, el humano que se queja de los políticos es el mismo que nada quiere saber con responsabilidades semejantes, y nada los obliga a tenerlas. Pero sí es importante que sepa que no son los políticos quienes deslizan las chequeras por los puentes de cristal. Muchachos, no hablo de quitarles el poder. Hace más de 300 años que juegan con la cancha inclinada. Solo apuesto a la retórica para sumarnos responsabilidad y así poder ganarme un boleto al cielo de los nabos. No quiero irme sin antes recomendarte dos cosas. En primer lugar, recomendarte el libro escrito por Santiago Bilinkis, Pasaje al futuro, el cual también te recomendé en aquel lejano primer video. Y en segundo lugar, volver a recomendarte la charla que dio Santiago Siri en el TEDx por Córdoba en el año 2013, la cual vas a poder encontrar abajo en las descripciones. Ambos materiales fueron la columna vertebral del video del día de la fecha. Muchísimas gracias por mirar el video. Seguime en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram. Vas a encontrar los links en la descripción como siempre. No te olvides de darle me gusta al video, de suscribirte al canal, de tocar la campanita para estar al tanto de cada vez que subo contenido y de compartir este material con tus amigos. Como siempre les digo, tengo nombre y apellido, pero pueden llamarme Septentrión. Hasta el próximo video.